El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, presentan Hablemos Derecho, un programa especializado en informar a la ciudadanía sobre cuál es la importancia de entender los procesos de reforma del sistema de justicia penal mexicano. Hablemos Derecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles a través de Radio Ciudadana. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Hablemos Derecho, en la conducción de Héctor Carrión Perea. Hoy es lunes 4 de agosto de 2014 y nuestro invitado, el maestro Héctor Chincoya Teutli, presidente de la Academia Mexicana de Criminología. El tema que tenemos sobre nuestra mesa son los aportes de la criminología a la justicia penal. Bueno, y el día de hoy conoceremos cómo el criminólogo participa en su calidad de asesor técnico científico, apoyando al abogado defensor o a la fiscalía, y en segundo plano, en su modalidad de perito, o sea, esto como especialista en la materia. Bueno, y sin más preámbulo, saludo con gusto a Héctor Carrión Perea. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días a todas y todos nuestros queridos radioescuchas en este lunes de ya comenzando agosto, y pues desearles un buen inicio de mes, un buen inicio de semana, con interesantes noticias también en el ámbito jurídico. Comentarles que Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, fue ya formalmente consignado por parte de la Procuraduría General de la República por motivos, pues ustedes lo saben, han leído las noticias. Afirma la Procuraduría General de la República que ejercitó la acción penal en razón de que se dice que Rodrigo Vallejo pues ha encubrido actividades de la delincuencia organizada al no haber proporcionado al Ministerio Público de la Federación datos sobre las operaciones del narcotraficante Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Esta quizá es una de las noticias más relevantes que se dieron en el ámbito nacional. Y también recordarles que el próximo 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se llevarán a cabo pues diversas actividades culturales en el marco de la celebración de este importante día. Y bueno, desde Hablemos Derecho le damos difusión a estas importantes actividades. También comentarles que el día de hoy el Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio comienza el curso de actuación policial en la detención de adolescentes en conflicto con la ley, un curso que está siendo impartido a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y en el cual van a participar servidores públicos que tienen el contacto directo con los jóvenes que llevan a cabo cometen alguna irregularidad administrativa o se les imputa la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Sin más preámbulos, quiero dar la introducción a un querido amigo, el doctor Héctor Teutli. Quiero hacer una breve referencia curricular. Él es licenciado en Historia y Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, Azcapotzalco, por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, además de haber estudiado, quiero comentarles, no solo de Derecho vive el hombre, además de haber estudiado 5 años la licenciatura en Musicología en el Conservatorio Nacional de Música. Quiero comentarles también que tiene la maestría en Política Criminal por la UNAM y la maestría en Seguridad Pública por la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros cargos públicos y también académicos. Él ha sido profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, también se ha desempeñado como secretario de Tribunal Unitario y secretario de Tribunal Colegiado en el Poder Judicial de la Federación y ha publicado diversos artículos especializados no únicamente en materia penal, sino también en criminología. Quiero comentarles también que él tiene el doctorado en Política Criminal por el Centro Jurídico Universitario y actualmente es el presidente en turno de la Academia Mexicana de Criminología. Muy buenos días, Héctor, a tu programa Hablemos Derecho y con el gusto de que nos acompañes. Muy buenos días a todos y a todas, al contrario, muy honrado por la invitación, maestro Héctor, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, mi estimado doctor
Héctor Teutli, tocayo también. Y bueno, me gustaría consultarte y consultarle que nosotros tenemos la idea de algo que se llama criminología. Pero ¿cuál es el objeto del estudio de la criminología? O dicho en otras palabras, ¿qué estudia específicamente la criminología? Mira, qué bueno que comenzamos con una pregunta así de importante y general, porque se tiene como que una idea, un concepto muy embrionario de lo que es la criminología, pensando que es el hombre delincuente, y sin embargo la criminología es una ciencia cuyo objeto de estudio específicamente es el fenómeno criminal. Pero el fenómeno criminal en su conjunto es delito, delincuente, delincuencia, procesos de criminalización, reacción social, víctima, etcétera, ¿no? Entonces, así como cada ciencia social tiene su objeto de estudio muy delimitado, la criminología lo tiene de la misma manera, de esta forma, ¿no? No es nada más el delincuente, es la forma como reacciona la sociedad ante el delito, es el estudio de la víctima, es la psicología criminal, es el estudio del delito. Son los procesos de criminalización, es decir, cuáles son los criterios que toma en cuenta el legislador para poder considerar qué conducta debe de ser considerada socialmente reprochable e incorporarse al Código Penal. Entonces, la criminología es eso, el estudio del fenómeno criminal, es la ciencia que estudia el fenómeno criminal. Por eso es importante que en este contexto, que bueno, es un contexto que ya llevamos 15 a 20 años, ¿no? Por lo menos desde finales de la década, desde el principio de la década de los 90 hasta la fecha, ya llevamos 20 y tantos años con este problema rampante de inseguridad, darle cada vez más y más participación a los criminólogos como los especialistas en el estudio y el análisis del fenómeno criminal. Y de manera integral a la ciencia de la criminología, porque muchas veces en el ámbito jurídico, en el ámbito académico, se le ha relegado mucho a la criminología y se le ha dado un papel poco protagonístico, ¿no? Así es. Mira, en un principio se le hizo depender a la criminología del derecho penal. Uh-huh. Y realmente son ciencias independientes y cada una con su objeto de estudio muy, muy específico, ¿no? La criminología es una ciencia práctica. O sea, estudia las causas y las circunstancias del delito y hace propuestas de prevención y de reacción en contra de ella. Entonces, no utiliza ni el mismo método ni las mismas estrategias que el derecho penal. Tiene su propia metodología, su propia técnica y un objeto de estudio más definido que el derecho penal. Por eso debe de ser considerada como una ciencia autónoma, independiente, ¿no? Y sobre todo ciencias amigas, ¿no? El derecho penal y la criminología, porque esta falta de atención a ciencias autónomas como es la criminología ha permitido también que los mismos abogados, los mismos penalistas, nos sintamos ajenos a esta ciencia y no la adoptemos como una ciencia práctica, como un auxiliar en la investigación, por ejemplo, de determinados delitos de carácter complejo, ¿no? Claro. Una pregunta. Cuando nosotros hablamos de criminología, y eso lo planteo como un ciudadano de a pie, muchas veces no hacemos la distinción entre criminología y criminalística. ¿Cuál sería la distinción? Pues mira, muy atinada tu pregunta, Héctor, porque es muy muy común que haya esa confusión, ¿no? A los criminólogos nos plantean siempre las actividades que lleva a cabo un criminalista, y son totalmente diferentes, porque mira, como te acabo de comentar ahorita, el estudio de la criminología es básicamente el fenómeno criminal en todas estas variantes que te acabo de comentar. La criminalística estudia más bien indicios, evidencias relacionadas con el delito. La criminalística está más relacionada con las ciencias forenses que con el estudio del fenómeno criminal. De la criminalística la criminalística arroja indicios que se transforman luego en evidencias y las evidencias en pruebas en el proceso. Entonces, dentro de la criminalística está propiamente lo que es la criminalística de campo, todos los indicios que se recogen en lugar de los hechos. Está la grafoscopía, la dactiloscopía, la serología, la hematología, la antropología legal, la medicina legal, la genética, incendios explosivos,
En fin, todas estas, la hematología, el estudio de las manchas de sangre, etcétera, todas estas son áreas relacionadas con las ciencias forenses y la criminalística. Entonces, hay un mundo de diferencia entre la criminología y la criminalística, porque, como te vuelvo a insistir, la criminalística es más bien del indicio que se transforma en evidencia y de la evidencia en prueba en el proceso. Y esa es una confusión que se da desde la formación básica y de un abogado, y también de la formación básica de psicólogos, sociólogos que puedan integrarse ya de lleno a la criminología. Claro, en la criminología, por ejemplo, también tiene disciplinas que son auxiliares. Por ejemplo, está la sociología criminal, la antropología criminal, la psicología criminal, la estadística criminal, etcétera. Estas son disciplinas auxiliares de la criminología. Así como la criminalística tiene todas estas que te acabo de mencionar, pero son ámbitos totalmente diferentes, ¿no? Y supongo que esa es una de las grandes labores que tiene la Academia Mexicana de Criminología para socializar estas dudas, para esclarecerlas. Así es, la Academia Mexicana de Criminología, uno de los propósitos es cohesionar al gremio y hacer la difusión de la función social que tiene la criminología como ciencia. Los criminólogos como auxiliares pueden ser auxiliares de los agentes del Ministerio Público, pueden ser auxiliares de las autoridades jurisdiccionales, incluso de la policía. Claro, mira, de hecho, por ejemplo, cuando en una escena de hechos, el criminólogo puede hacer un perfil de la escena y del probable responsable, y eso da muchas líneas de investigación al Ministerio Público sobre el responsable de una conducta penal. Entonces, la perfilación tanto de la escena, del lugar de los hechos, como del probable responsable arroja líneas de investigación. Entonces, por supuesto que puede ser auxiliar en la investigación de conductas delictivas. Eso es algo que está poniendo mucho más atención las Procuradurías Generales de Justicia, ¿no? Ahora que comentábamos esta situación de la investigación que se está dando de determinados personas a las cuales se asocian con la delincuencia organizada, es ahí la importancia que puede llegar a tener la criminología para la investigación de líneas de acción muy contundentes, ¿no? Claro, indudablemente, ¿no? De ahí la estrecha comunicación y coordinación que tiene que haber entre diferentes profesionistas, no solamente con saberes estrictamente jurídicos como es el Ministerio Público, sino otro tipo de saberes como es los saberes que tiene el criminólogo. Vamos a una breve pausa. Nos acompaña el doctor Héctor Teutli, quien es presidente de la Academia Mexicana de Criminología, y vamos a entender también cuáles son los parámetros para distinguir a los diferentes tipos de delincuentes. Vamos a ir al corte de estación y ya volvemos en Hablemos Derecho. Tome papel y lápiz porque al regreso le vamos a dar todos los detalles, además de las direcciones electrónicas para que usted esté en contacto con nosotros. Están escuchando Hablemos Derecho. Teléfonos en cabina 5604-7926, 5604-8229 y larga distancia sin costo 01800-670-1680. Imer. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. Estás escuchando Hablemos Derecho. En un momento regresamos. Estás escuchando Hablemos Derecho. Bueno, y continuamos, amigos y amigas de Radio Ciudadana en Hablemos Derecho, en la conducción de Héctor Carreón Perea. Nuestro invitado, el maestro Héctor Chincoya Teutli, con el cargo de presidente de la Academia Mexicana de Criminología, y estamos hablando de los aportes de la criminología a la justicia penal. Amigos y amigas de Radio Ciudadana, sus aportaciones también son muy importantes
para nosotros a través de las líneas telefónicas aquí en nuestro estudio.